Me llamo Daniel, tengo 23 años y nací en esta ciudad que nunca duerme del todo, pero que a veces, entre calles empedradas y árboles de jacaranda, parece que suspira. Vivo con mi mamá en una casita de la Colonia del Carmen, en Coyoacán, donde los domingos todavía huelen a tamales recién salidos de la vaporera y los perros se asoman por las rejas como si fueran vecinos más. Ese día comenzó como cualquiera. Era domingo, temprano, y acompañé a mi mamá al tianguis. Cargábamos bolsas llenas de frutas, tortillas, papel de baño y todo lo que no cabe en la mochila cuando cruzamos por la calle de regreso. Fue ahí cuando la vi. Ella estaba en su jardín, de rodillas frente a un rosal que parecía tenerle confianza. Vestía una blusa sin mangas, ligera, con estampado floral, y unos pantalones de mezclilla gastados. El sol de la mañana se colaba entre las ramas, y por un momento, todo lo demás se desdibujó. «Buenos días, doña Lucía», alcancé a decir con una voz más tensa de lo que quería. Ella alzó la vista con una sonrisa que no era de compromiso. «Buenos días, Daniel», respondió, y luego, mientras me barría con la mirada sin apuro, añadió, «Qué fuerte te ves cargando todo eso. A ver si un día me ayudas con mis bolsas». Sonrió, natural, sin doble intención aparente. Pero su mirada se quedó un segundo más de lo necesario. Apenas eso. Y sin embargo, yo sentí como algo se movía dentro, como cuando uno oye una canción conocida en un lugar inesperado. Ya en casa, mientras ayudaba a mi mamá a guardar las cosas, no dejaba de pensar en esa sonrisa. No era la primera vez que la veía. Lucía era nuestra vecina desde hacía al menos 5 años. Siempre sola, siempre elegante. Salía temprano con ropa deportiva impecable, regresaba con un café en la mano, y en la tarde regaba las plantas con un aire de quien no está esperando a nadie. Pero ese día hubo algo distinto. Esa noche, después de cenar, me quedé mirando por la ventana de mi cuarto. Desde ahí podía ver el frente de su casa. Las luces estaban encendidas en el comedor. Luego se apagaron. Pasaron unos minutos y ella apareció, cerrando con calma las persianas. Llevaba un vestido claro y el cabello suelto. Se detuvo un momento, mirando hacia la calle como si escuchara algo. Y después, sin más, desapareció tras la cortina. Me quedé despierto más de la cuenta. Pensando. ¿Vivía sola? ¿Por qué? ¿Qué hacía con sus días, con sus noches? Al día siguiente barrí la banqueta con un entusiasmo ridículo. Al tercer día, saqué a pasear a Pancho, nuestro perro, justo a la hora en que ella salía a regar las plantas. Al cuarto, me ofrecí a quitar las hojas secas del árbol que compartimos entre nuestras casas. Cada vez que la veía, algo se aceleraba dentro de mí. Y aunque trataba de disimular, ella parecía notarlo, y no hacer nada por evitarlo. Una tarde, mientras Pancho jalaba la correa y yo luchaba por mantener la compostura, Lucía me miró desde su jardín y dijo: «Qué disciplinado eres. Siempre tan puntual con los paseos». «El perro es el que manda», bromeé, y me arrepentí al instante de lo tonto que sonó. Pero ella se rió. De verdad. No esa risa cortés que uno da para salir del paso, sino una risa bajita, con los ojos. Luego volvió a su rosal sin decir más. Esa noche, mientras cenábamos sopa de fideo, mi mamá comentó: «La señora Lucía se ve más contenta últimamente, ¿no?». Me atraganté un poco. No supe qué decir. «Ah, sí», dije, fingiendo desinterés. «Pues sí. Hasta platica más que antes. Hoy en la verdulería me preguntó por ti. Que si ya habías acabado la uni. Yo creo que se siente sola». Yo solo asentí, con la cuchara en el aire. Por dentro, la inquietud seguía creciendo. No era exactamente deseo, tampoco cariño. Era una curiosidad punzante, algo que me hacía sentir vivo. Como si, de pronto, el mundo dejara de ser plano. Lucía no había dicho mucho. Apenas unas palabras, una risa, un roce accidental en el brazo cuando me pasó unas tijeras para podar unas ramas que se colaban a su lado de la reja. Pero a veces, lo que no se dice pesa más que 1000 confesiones.
Y yo ya no podía dejar de escuchar ese silencio. La panadería de la esquina, esa de toldo verde y vitrinas empañadas por el calor del horno, siempre fue un sitio de paso para mí. A veces pasaba por un pan de elote o un cuernito antes de ir a la universidad, pero nunca me quedaba. No era ese tipo de lugar, hasta ese jueves por la tarde. Había salido a caminar, según yo para despejarme, pero la ruta me llevó, casualmente, por su calle. Lucía estaba sentada sola en una mesita metálica frente a la panadería, con una taza de café entre las manos y un libro abierto. Me detuve apenas un segundo, dudando si saludar o seguir, pero ella me vio antes. Daniel, dijo, sin levantar la voz. ¿Tienes prisa? No, nada urgente, respondí, como si no llevara 20 minutos buscándola con la mirada entre jacarandas. Entonces siéntate, señaló la silla frente a ella. Así me haces compañía un ratito. Me senté con torpeza, sin saber si acomodarme como amigo, como vecino, o como algo que todavía no tenía nombre. Ella vestía una blusa blanca con botones y un chal ligero, y el cabello lo llevaba recogido, con mechones sueltos que le caían a los lados del rostro. Se veía tranquila. Pero había algo en sus ojos que no lo estaba del todo. ¿Qué lees? Pregunté, solo por no quedarme callado. Pedro Páramo, respondió, girando un poco el libro para mostrarme la portada. Otra vez. Hay cosas que se entienden mejor cuando uno ha vivido más. Asentí, aunque nunca lo había leído completo. Ella sorbió su café sin apuro. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué haces con tus días, además de pasear a Pancho y barrer la banqueta con devoción franciscana? Sonreí. Trabajo medio tiempo en una librería en Miguel Ángel de Quevedo, y sigo con unos cursos en línea. Diseño gráfico. Nada muy emocionante. No suena nada mal, dijo con suavidad. Eres muy joven para sonar tan resignado. ¿Y usted? ¿Usted? Interrumpió, divertida. Si me vuelves a decir así, me paro y me voy. Me reí, un poco rojo. Perdón. Lucía. Así está mejor, respondió con una sonrisa leve. Y bueno, últimamente, no hago mucho. A veces siento que ya nadie me ve. Como si me hubiera vuelto parte del fondo, como una banca del parque o una maceta olvidada. Hubo un silencio. No incómodo, pero sí denso. Me sentí conmovido y, de algún modo, molesto con el mundo por permitir que alguien como ella se sintiera así. Yo sí la veo, dije, sin pensarlo demasiado. Ella alzó la mirada. No sonrió de inmediato. Me sostuvo la mirada por varios segundos, como midiendo mis palabras. Luego, sin decir nada, tomó su taza y bebió otro sorbo. La charla siguió. Hablamos de películas viejas, de los murales de Rivera, de una exposición en San Ildefonso que ella recomendó con pasión. Me sentía cómodo, pero había algo más. Un subtexto. Como si cada frase que decíamos escondiera otra más profunda, más verdadera. Cuando la mesera trajo 2 panes recién salidos del horno, nuestras manos se cruzaron al mismo tiempo sobre la canasta. Fue un roce leve, sin dramatismo, pero ninguno de los dos se disculpó. Solo bajamos la mano con una lentitud estudiada, como si reconociéramos algo sin querer nombrarlo. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. El cielo empezó a oscurecerse, y las farolas de la calle ya parpadeaban. Lucía cerró el libro sin marcar la página. Gracias por acompañarme, dijo con voz baja, casi confidencial. Hacía tiempo que no hablaba así con alguien. Yo tampoco, confesé. Caminamos juntos un tramo. No hubo despedida formal. Solo unos vemos y una media sonrisa que se sentía más como promesa que como rutina. Esa noche, al llegar a casa, me sentí distinto. Como si me hubieran cambiado el ritmo interno. Me acosté sin prender la televisión, sin música, sin distracciones. El corazón me latía fuerte, no de nervios, sino de algo más difícil de nombrar. No entendía del todo lo que estaba pasando. Pero sí sabía que no era un juego. Y que, de alguna manera, Lucía también lo sabía.
No pasó ni una semana antes de que apareciera el primer mensaje. Era un jueves por la tarde, y yo acababa de salir del trabajo en la librería cuando vi la notificación en el celular. Tú sabes de plomería, decía. Sin emojis, sin formalidades. Como si fuera cualquier cosa, como si no llevara yo días enteros pensando en la forma en que su mano había rozado la mía en la panadería. Tengo idea, ¿qué necesitas?, respondí casi de inmediato. Me contestó con una foto borrosa de lo que parecía ser una gotera bajo su fregadero y un, pasa si puedes. No quiero llamar a nadie más. Media hora después estaba en su puerta, con una llave inglesa y un nudo en el estómago. Lucía abrió antes de que tocara el timbre. Vestía un suéter de punto color vino, holgado, y pantalones de lino claros. Olía a manzanilla, y su cabello estaba recogido en una trenza suelta que le caía sobre un hombro. Pasa, ya te dejé todo libre debajo del fregadero. No me regañes si hice un desastre. Reí, más por nervios que por gracia. Entré. Su casa estaba en penumbra, solo iluminada por unas lámparas de pie y la luz cálida de la cocina. En la bocina sonaba bajito la voz quebrada de Chabela Vargas, cantando en el último trago. ¿Té? Me preguntó desde la estufa. Sí, por favor. Me arrodillé frente al fregadero, fingiendo una seguridad que no tenía. Revisé la llave, busqué fugas, ajusté con cuidado. Ella se agachó junto a mí sin avisar, tan cerca que su rodilla rozó la mía. El aire se volvió espeso, como si en ese espacio reducido el tiempo se detuviera. Mi exmarido odiaba estas cosas, dijo, como al pasar. Siempre tenía que llamar a alguien. Decía que había cosas para las que uno no debía ensuciarse las manos. No supe si contestar. Seguí revisando, más concentrado de lo necesario. ¿Y ya está arreglado?, preguntó, con la voz más baja, más cerca. Asentí. Sí. Era una tuerca floja. Ya no debería gotear. Nos quedamos ahí, sin movernos. Pude sentir su respiración. Mi corazón golpeaba como si fuera a romperme el pecho. Eres diferente, dijo, tan bajito que por un segundo dudé si lo había imaginado. Cuando me enderecé, ella también lo hizo. Quedamos frente a frente. No dijo nada más. Me entregó la taza de té y fuimos a sentarnos a la sala. Ella hablaba sin detalles, como si sus recuerdos aún tuvieran espinas. Me contó que su matrimonio se fue apagando entre silencios incómodos, rutinas frías y decisiones postergadas. No se quejaba, lo contaba como quien observa una cicatriz ya cerrada. Uno se acostumbra a la ausencia, dijo. Hasta que un día te das cuenta de que preferirías estar sola, de verdad, que acompañada a medias. Yo la escuchaba con atención. Me impresionaba su forma de hablar, pausada, con frases que no buscaban convencer a nadie, solo ser escuchadas. No intenté interrumpir ni llenar los huecos. A veces, el silencio también consuela. La taza se enfrió entre mis manos. Afuera, el cielo ya era negro y el canto de los grillos empezaba a colarse por las ventanas entreabiertas. Tengo miedo de volverme invisible, confesó de pronto. A veces siento que ya estoy ahí, en esa etapa donde las miradas pasan de largo, como si ya no tuvieras nada que ofrecer. Yo no creo eso, dije, sin pensarlo. De hecho, nunca he conocido a alguien como tú. Se quedó viéndome. No con ternura, ni con lástima. Con una intensidad que desarmaba. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta. Nos detuvimos en el umbral, entre la tibieza del interior y el aire fresco de la calle. Nos abrazamos. Un gesto que parecía simple, hasta que no lo fue. Porque ese abrazo duró unos segundos más de lo común. No fue por torpeza ni por descuido. Fue intencional. Ninguno dijo nada. Esa noche, caminando de regreso a casa, con el olor del té aún en mi ropa y la voz de Chabela repitiéndose en mi cabeza, supe que algo había cambiado. Que ya no podía engañarme. Lo nuestro no era solo curiosidad. Era un hilo invisible que se tensaba más con cada encuentro. Y ambos lo estábamos dejando tensar. Lucía comenzó a abrirme la puerta lateral.
No era la principal, la que daba al rosal y al saludo amable de los vecinos. Esta era discreta, junto al pasillo de servicio que separaba nuestras casas. Un zaguán de lámina que chirriaba apenas si uno no lo empujaba con cuidado. Empezó como una cortesía, así no tienes que rodear toda la cuadra, pero con el tiempo se volvió una costumbre secreta. Yo llegaba por ahí, tocaba 2 veces y esperaba. Ella abría, siempre en silencio, como si el solo crujir de la bisagra nos recordara que lo que teníamos no debía saberse. Nuestras visitas se volvieron frecuentes. Algunas tardes iba bajo el pretexto de ayudar con algo, la regadera que goteaba, las plantas que había que trasplantar, una repisa suelta, y otras simplemente porque sí. A veces nos sentábamos a ver películas viejas, otras tomábamos café con pan de la panadería de siempre, y de vez en cuando solo escuchábamos música sin decir palabra. Lo que fuera, el punto era estar ahí, los dos, como si el mundo se hubiera estrechado hasta caber en su sala iluminada por lámparas de papel y en su voz que empezaba a sonarme cada vez más familiar. Lucía no hablaba mucho del pasado, pero tampoco lo evitaba. Algunas veces lo mencionaba de reojo, un viaje que hizo con su exmarido, un cuadro que trajo de Oaxaca, un poema que solía recitar en voz baja. Yo solo escuchaba. Me gustaba que me hablara así, sin prisa, sin moralejas. Como si por primera vez pudiera ser ella misma sin filtros. Los vecinos empezaron a notar algo. Nada concreto. Solo, cambios. Que Lucía se arreglaba más, pero salía menos. Que ya no compraba en el mercado los sábados, sino entre semana. Que ahora pedía café para llevar en lugar de quedarse a leer en la banquita. Esas cosas que nadie dice, pero que todos observan. Una tarde nublada, Lucía sugirió salir a caminar. Vamos al mercado de Coyoacán, se me antoja algo dulce, dijo. Dudé, pero ella insistió. Caminamos entre los puestos de colores, entre juguetes de madera, calaveritas de azúcar y artesanías que se repetían una y otra vez. Lloviznaba apenas, una bruma que mojaba sin enfriar. Nos detuvimos en un puesto de nieves, y mientras ella elegía su sabor, me di cuenta de que la estaba viendo de otra manera. Ya no como esa mujer enigmática del jardín. Ahora era Lucía, con su helado de pétalos de rosa, sus dedos manchados de color, su risa baja. Cuando salimos del mercado, aún bajo la lluvia fina, ella tomó mi brazo sin pensarlo. Fue un gesto breve, automático. Pero suficiente. Una señora mayor que caminaba en sentido contrario nos miró con esos ojos que no juzgan, pero interrogan. Lucía soltó mi brazo poco después. No dijo nada, pero el silencio entre nosotros fue distinto. Ese día regresamos en silencio. En casa, mientras yo me quitaba los zapatos empapados, ella puso música. Lila Downs cantaba una canción que hablaba de amor que no se nombra. Nos quedamos ahí, sentados en el sofá, escuchando. Yo empezaba a enamorarme. No era algo que pudiera esconderme a mí mismo. Empecé a comprar libros que ella había mencionado de pasada, a fijarme en sus gestos cotidianos, a guardar sus frases como si fueran líneas de un guión que quería memorizar. Cuando no la veía, todo parecía más plano. Empecé a escribir cosas en mi libreta, frases sueltas como su voz cuando dice mi nombre o la forma en que agita el té antes de beberlo. Pero Lucía, aunque atenta, no se dejaba ir. Había ternura en sus gestos, sí. Había miradas largas y silencios cargados. Pero también había distancia. Cuando me entusiasmaba demasiado hablando del futuro o cuando insinuaba que podríamos ir más allá de esas visitas clandestinas, ella cambiaba de tema. Esto es bonito, me dijo una vez, mientras regaba sus plantas con una botella reciclada. Pero es un paréntesis. No un punto final. No supe qué contestar. Me quedé viendo cómo el agua resbalaba por las hojas de un helecho. Y entendí, con algo de tristeza, que para ella esto era una pausa. Una habitación sin ventanas en medio del tiempo. Algo que debía vivirse sin la expectativa de que se extendiera más allá de su frontera secreta. Yo, en cambio, ya empezaba a imaginar. Imaginaba mañanas con olor a café, tardes de domingo con libros compartidos, cenas donde nadie tuviera que entrar por la puerta lateral. Pero ella,
Ella seguía cerrando esa puerta con cuidado, como quien guarda algo valioso que no debe exponerse. La noche en que todo cambió no fue distinta, al menos no al principio. Fui a casa de Lucía como tantas otras veces, entrando por la puerta lateral, esquivando las miradas del vecindario que a esa hora ya comenzaba a silenciarse. Ella me esperaba con la mesa puesta, velas pequeñas, 2 platos hondos y una cazuela de barro con sopa de flor de calabaza. No era una ocasión especial. O eso creí. Durante la cena, hablamos de cosas simples, una película que queríamos ver, un vecino que acababa de pintar su fachada con un color espantoso, la humedad que se colaba por las paredes con las lluvias de octubre. Pero había algo en el aire. Una calma tensa. Una espera. Cuando terminamos de comer, ella no se levantó a recoger. Solo se quedó ahí, girando su copa de vino entre los dedos, mirando el reflejo de la llama en el cristal. Yo me armé de valor. O tal vez de necesidad. El corazón ya no me cabía dentro. Lucía, dije, suave. Yo siento algo por ti. De verdad. No es un juego. No es solo deseo. Ella no respondió de inmediato. Siguió observando el vino como si ahí pudiera encontrar una forma de suavizar las palabras que vendrían. Lo sé, dijo por fin. Lo he sabido desde hace tiempo. Se hizo un silencio que pareció más hondo que los anteriores. Ni la música de fondo, ni el murmullo lejano de la ciudad pudieron llenar ese hueco. ¿Y tú? Pregunté, con la voz baja, pero firme. ¿Tú sientes algo por mí? Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había una mezcla de ternura y miedo. Siento muchas cosas, Daniel. Pero no es tan sencillo como decir que sí o que no. Me incliné hacia ella, sin tocarla, apenas con el cuerpo. No estoy hablando de planes, ni de compromisos. Solo, de lo que hay entre nosotros. Ella suspiró, largo. Tengo miedo. No de ti, aclaró, rápido. Sino del mundo. De lo que dirán. De los ojos que juzgan sin saber. De lo efímero. De que te despiertes un día y te preguntes qué estabas haciendo con una mujer como yo. Quise contradecirla. Decirle que no me importaba el que dirán, ni la edad, ni las dudas. Pero no lo hice. Solo me acerqué más y tomé su mano. Ella no la retiró. Tal vez todo eso sea cierto, dije. Pero ahora mismo, en este momento, lo único real eres tú. Entonces, nos besamos. No fue un beso ansioso ni urgente. Fue largo, sereno, como si por fin encontráramos la forma de decir lo que tantas veces habíamos callado. Sus labios eran suaves, su aliento tibio, y entre nosotros no había promesas, solo presencia. Después, no hablamos más. Nos movimos con una naturalidad que sorprendía. Como si nuestros cuerpos ya supieran el camino. La luz era tenue, filtrada por la cortina del comedor. Nos reímos bajito cuando tropezamos con la alfombra. Ella me susurró algo al oído, algo que no recuerdo con palabras pero que se me quedó grabado en la piel. En su habitación, no hubo prisa. Solo un lento descubrirse, una intimidad que iba más allá del deseo. Había miradas, roces suaves, confesiones entrecortadas. El mundo afuera dejó de existir por unas horas. Al final, nos quedamos acostados. Ella en mi pecho, yo acariciando su brazo desnudo. No hablamos. No hacía falta. El silencio se había vuelto un idioma compartido. Me dormí antes que ella. Lo supe porque cuando desperté, apenas con la luz del amanecer colándose por la ventana, la vi observándome. No con ansiedad ni tristeza. Solo con una quietud que dolía un poco. Como si supiera algo que yo aún no comprendía del todo. Ella me acarició el rostro, sin despertarme por completo, y se levantó despacio. Escuché el crujir del parquet, el agua corriendo en el baño, el sonido apagado de una taza colocada en la barra de la cocina. Yo seguía ahí, entre las sábanas, con una mezcla de plenitud y desconcierto. No sabía si lo que habíamos vivido era el principio de algo o su punto más alto. Solo sabía que nunca había sentido algo así. Tan real.
Tan frágil. Y que, por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo sentirlo. Lo que habíamos compartido esa noche quedó suspendido en una burbuja íntima, invisible al mundo. Pero no tardó en llegar el eco, la vibración inevitable que emite lo secreto cuando empieza a tocar la realidad. Al principio fue sutil, un mensaje menos entusiasta de Lucía, una mirada más larga de un vecino que barría su banqueta con sospechosa frecuencia. Luego fue más directo. Una tarde cualquiera, mientras jugaba dominó con dos amigos en la casa de un compañero de la universidad, uno de ellos, Alan, el más directo, el menos diplomático, me lanzó la pregunta sin anestesia. Oye, ¿tú qué haces tanto con esa señora? Se refería a Lucía, claro. No había otro posible blanco. El silencio entre sus palabras y mi respuesta fue breve, pero me pareció eterno. Los demás se quedaron callados, como si esperaran un espectáculo. Es una amiga, respondí, sin mirar a nadie. Alan soltó una risa baja. No manches, Daniel. ¿Amiga? Te han visto entrar por la puerta de al lado como si vivieras ahí. ¿Qué onda? ¿Si te está pasando lo que creo? No es tu asunto, corté, más fuerte de lo que quería. Nadie dijo nada más. Pero el ambiente ya estaba roto. Desde entonces, los comentarios no cesaron, medio en broma, medio en serio. Y por primera vez, lo que hasta entonces había sido nuestro refugio, empezó a sentirse expuesto. Lucía lo percibió también. Aunque no lo decía, se notaba en su forma de moverse por la casa, en cómo miraba por la ventana antes de abrirme, en su silencio prolongado mientras tomábamos café. Una tarde, me canceló sin aviso. Luego otra. Y otra más. Le escribí, le llamé. Nada. Solo un mensaje escueto, estoy bien. Necesito unos días. Pasaron 4. Luego 6. Me sentí atrapado en una espera sin nombre, como si me hubieran cerrado la puerta de un lugar donde ya me había acostumbrado a respirar distinto. Una noche, casi de madrugada, me despertó el zumbido del celular. Era ella. Ven, dijo, sin presentaciones. Pero sin promesas. Me vestí a oscuras. Caminé las 3 calles que separaban nuestras casas con una mezcla de urgencia y miedo. Ella me abrió sin hablar. Llevaba un suéter amplio y el rostro limpio, sin maquillaje. Se veía hermosa, pero distinta. Cansada. Vulnerable. En la mesa del comedor había una carta. La reconocí por el sobre. No tenía remitente, pero su forma de mirarla me lo dijo todo. ¿Tu exmarido? Asintió. No necesitaba leerla para saber qué decía. A veces el pasado no se presenta con gritos, sino con tinta vieja y palabras cuidadosamente manipuladas. ¿Qué quiere? Nada nuevo, respondió con voz baja. Recordarme que fui suya. Que me equivoqué. Que nunca sabré estar sola. Me dolió oír eso. No solo por lo que implicaba, sino porque parecía que ella lo creía un poco. Nos sentamos en el sofá. Ella se recogió las piernas como una niña. Yo solo la miré, esperando que soltara lo que tuviera que soltar. Daniel, yo no quiero arrastrarte a esto. No quiero que formes parte de un pasado que no te pertenece. Yo estoy aquí por lo que tú eres ahora. No por lo que fuiste. Lucía giró el rostro hacia mí. Había lágrimas, pero no eran de drama. Eran limpias. Sinceras. Como las de alguien que ya no lucha por ocultarlas. Nos abrazamos. No fue un abrazo de deseo ni de alivio. Fue uno de esos abrazos que sirven para sostenerse, para decir aquí estoy, cuando las palabras ya no alcanzan. Pasamos la noche juntos, pero fue diferente. Ella estuvo más callada. Yo, más atento a sus silencios. El calor entre nosotros seguía, pero había cambiado de tono. Ya no éramos dos cómplices jugando al margen del mundo. Ahora había una herida abierta, y los dos sabíamos que no bastaba con ignorarla. A la mañana siguiente, antes de irme, ella me dijo algo sin mirarme. Daniel, esto no es una historia de amor. Me detuve en la puerta.
No todas las historias de amor lo parecen, respondí. Y me fui, sin saber si era un adiós o un hasta luego. Sin saber si la historia seguía o si ese era el primer punto final. Lo único cierto era que, desde esa noche, algo había cambiado en los dos. Porque lo que no se dice, también pesa. Y a veces, pesa más que todo. La invitación llegó en forma de mensaje, directo pero breve: ¿te gustaría cenar aquí esta noche? Cociné algo especial. Habían pasado días desde nuestro último encuentro, marcados por un silencio más frío que incómodo. Lo leí varias veces antes de responder. No había promesas, no había excusas. Solo esa línea. Y, en ella, una despedida disfrazada de gesto cotidiano. Toqué la puerta lateral como siempre, con 2 golpecitos suaves. Lucía abrió con una sonrisa leve, pero en sus ojos había una quietud diferente. Esa noche vestía un huipil blanco con bordados sutiles y el cabello suelto, con ondas que le caían sobre los hombros como si no quisiera sujetar nada, ni siquiera el tiempo. Pasa, dijo. Ya está todo listo. La mesa estaba servida en el jardín trasero, bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Había una guirnalda de luces cálidas colgada entre los árboles, y en el centro de la mesa, un plato que reconocí al instante: chiles en nogada, preparados como en casa, con la granada bien repartida y la salsa espesa, casera. ¿En octubre?, pregunté, intentando sonar casual. Me gusta romper reglas, sonrió, sirviendo vino. Y porque esta es la última cena que cocino para alguien más. No supe cómo interpretar eso. Me senté en silencio. Ella se acomodó frente a mí, con una copa en la mano y la mirada en la vela del centro. Comimos en calma. Entre bocados, hubo algunas anécdotas, recuerdos de su infancia en Veracruz, historias del primer gato que tuvo, un relato torpe de mi primer beso en la secundaria. Nos reímos bajito, con esa risa que se reserva para los momentos en los que uno ya no necesita aparentar nada. Pero todo en esa cena era ceremonia. Cada detalle, desde la elección del mantel hasta el vino elegido con cuidado, tenía el aroma de lo intencional. Como cuando alguien prepara la maleta antes de un viaje del que no sabe si volverá. Después del postre, un dulce de calabaza que me recordó a los otoños en casa de mi abuela, nos quedamos ahí, en silencio, solo escuchando la ciudad de fondo, un perro ladrando a lo lejos, el murmullo del viento entre las jacarandas, un par de claxones impacientes. Y entonces, ella habló. Daniel, quiero que sepas que te recuerdo con ternura. Que todo esto, tú y yo, fue más real de lo que me atrevía a aceptar al principio. Pero. ¿Pero qué? Interrumpí, aunque sabía la respuesta. Lucía bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el tallo de la copa. Pero esto no es para siempre. Y no porque no quiera. Sino porque no puedo. Porque tú tienes un camino que apenas empieza. Y el mío, ya dio muchas vueltas. Me quedé callado. Quise decirle que la edad no era obstáculo, que lo nuestro tenía sentido aunque el mundo no lo entendiera. Pero ella ya lo sabía todo eso. Y aún así, me lo decía. ¿Y si yo elijo quedarme?, pregunté con la voz quebrada. Entonces estaría cometiendo el mismo error que cometí durante años, aferrarme a algo sabiendo que no es justo. Ni para mí, ni para ti. Lucía se levantó. Caminó hacia las bugambilias que trepaban el muro del jardín y cortó una ramita. Me la entregó sin decir palabra. Luego me abrazó. Un abrazo largo, cálido, de esos que no se dan para consolar, sino para cerrar. No lloramos en ese momento. No hicimos escenas. Pero al separarnos, los ojos de ambos brillaban con esa humedad que no necesita caer para doler. ¿Te puedo ver mañana?, pregunté, apenas audible. Ella negó con la cabeza. No es necesario. Ya te llevo conmigo. Me fui caminando. No quise tomar transporte ni distraerme con el celular. Avancé por las calles empedradas de Coyoacán, con los árboles susurrando hojas secas a mi paso y el aire frío cortándome los pensamientos. Al llegar a casa, dejé la ramita de bugambilla sobre mi escritorio. Me quité los zapatos sin encender la luz.
Y me recosté sin buscar el sueño. Porque esa noche no era para dormir. Era para entender. Para aceptar que a veces uno crece más en las despedidas que en los encuentros. Lucía no cerró la historia con un portazo. Lo hizo con una cena, una flor y una verdad: no todos los amores están hechos para quedarse. Pero eso no los hace menos verdaderos. Pasaron los meses como suelen pasar cuando uno no los quiere contar, sin orden, sin fecha clara, entre rutinas que se repiten para llenar vacíos. Seguí trabajando en la librería, terminé el curso de diseño gráfico, incluso salí con alguien un par de veces. Pero todo me sabía a poco. Como si el mundo hubiera perdido un color que antes no sabía que existía. Cada vez que pasaba por la calle de Lucía, y lo hacía más seguido de lo necesario, sentía esa mezcla incómoda entre nostalgia y silencio. No por lo que fue, sino por lo que ya no sería. Una mañana de marzo, justo cuando las jacarandas empezaban a pintar las banquetas de violeta, noté algo distinto: la casa de Lucía tenía un letrero de se renta colgado en el portón. Las cortinas estaban abiertas, pero adentro no había nada. Solo ecos. Me acerqué con cautela, como si la casa aún pudiera reconocerme. Me detuve frente al jardín, donde alguna vez ayudé a podar las bugambillas, y sentí que el aire olía igual. Manzanilla, tierra mojada, y algo más, como cuando alguien acaba de cerrar una puerta que no quería cerrar. No toqué. No quise entrar. Ya no era mi lugar. Días después, entré a la librería donde trabajo y, como cada semana, revisé los libros nuevos que habían llegado. No buscaba nada en particular, pero uno me llamó la atención. Era una edición pequeña de El amor en los tiempos del cólera, con una portada azul desgastada y las páginas todavía por abrir. Lo tomé por impulso, tal vez porque me recordaba a ella. Tal vez porque su voz tenía algo de Fermina Daza en tardes lentas. Cuando lo abrí, lo encontré. En la primera página, con una caligrafía que reconocí de inmediato, había una dedicatoria: para quien me hizo sentir joven cuando más lo necesitaba. No decía mi nombre. No hacía falta. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de certeza. Porque en ese gesto había más verdad que en muchas despedidas habladas. Lucía no se había ido sin dejar rastro. Me había dejado justo lo que necesitaba: una prueba silenciosa de que lo nuestro había sido real, importante, necesario. Salí de la librería con el libro en la mano, sin bolsa. Caminé hasta el parque donde solía verla leer, justo frente a la fuente, en esa banquita de hierro forjado que ahora estaba vacía. Me senté ahí, como quien regresa a un altar. Abrí el libro y lo sostuve entre las manos. No empecé a leer. Solo lo sostuve. Como si en el peso de esas páginas pudiera abrazarla una vez más. El aire olía a jacarandas. No porque estuvieran cerca, sino porque la memoria tiene sus propios olores. Cerré los ojos y por un segundo la vi ahí, con su café humeante, sus lentes apoyados sobre el libro, y esa media sonrisa que decía más que cualquier discurso. No pensé en volver a verla. Ni en buscarla. Algunas historias no necesitan reencuentros para ser completas. Se quedan en uno como una canción que suena bajito cuando menos lo esperas. Lucía fue un paréntesis, sí. Pero fue también una lección de amor adulto, de silencios que dicen más que los gritos, de ternura sin escándalo. Me enseñó a mirar despacio, a no pedir promesas, a vivir el instante sin convertirlo en deuda. Ahora, cuando paso por su antigua casa, no siento vacío. Siento gratitud. Porque hay amores que no están hechos para durar toda la vida. Están hechos para cambiártela.